Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. En esta tarde, la Perashá Shavua se titula Nasó. La porción semanal se titula Nasó. Y corresponde al libro de Números, Bamidbar, capítulo 4, verso 21. Números 4, 21. Y le dijo el Eterno a Moshe: levanta un censo de los hijos de Gersón por sus casas paternas y sus familias. Vayedaber Adonai el Moshe lemor, Nasó et Rosh Benei Gershon, Gam Lebei Abotam Lemishpejotam. Habló además el Eterno a Moshe diciendo: toma también el número de los hijos de Gersón según las casas de sus padres por sus familias. En esta perashá, el Eterno nos va a hablar de un personaje que se llama Gersón, lo traducen así al español, o Gershon sería la forma en cómo se podría pronunciar en hebreo. Que si alguien conoce el hijo de Moshe, podrían decir es el mismo nombre. Sin embargo, no es así. El hijo de Moshe era Gershom, con M al final, con Mem al final. Y este personaje se diferencia porque al final no es Mem, sino es Nun, Gershon. A lo largo de esta perashá vamos a ver cómo es que la Biblia les asigna un trabajo específico a la familia de Gershon. Igualmente, esto nos va a poder permitir, por cuanto estamos viendo acerca de las familias de Leví, algunas cosas interesantes con respecto a lo que vendría a ser la vida de Mashiach. ¿Cuál es el contenido de esta perashá? En la primera lía, capítulo 4, verso 21 al 37, nos habla acerca de la función de los descendientes de Gershon y de Merari, que era un hermano de Gershon. Segunda lía, capítulo 4, 38 al 49, nos da el recuento de los hijos de Gershon y Merari. Tercera alía, capítulo 5, del 1 al 10, nos habla de la pureza del campamento de Israel y las reglas referentes a los sacrificios. Cuarta alía, capítulo 5, 11 al 6, 27, nos habla acerca de las leyes referentes a supuestos adulterios, así como las leyes del Nazir, de lo que le han dado por llamar Nazareo, y la bendición de los sacerdotes. Quinta alía, capítulo 7, del 1 al 41, nos habla acerca de los actos de la inauguración del Mishkan, del tabernáculo, asimismo las ofrendas de las tribus de Judá, Isahar, Zabulón, Reubén y Shimón. Sexta aliot, capítulo 7, 42 al 71, nos hablan acerca de las ofrendas de las demás tribus como Gad, Efraín, Manashe, Binyamin y Dan. Y por último, la séptima aliot, capítulo 7, 72 al 89, nos dice la Biblia cuál es la ofrenda de las tribus de Asher y de Neftalí, y cómo es que Moshe escucha la voz del Eterno en la tienda de reunión. Esto es lo que contiene precisamente la Perashá Shavua. Vamos a comenzar con la enseñanza. Gershon, si se fijan ahí, dice la Biblia el verso 22, toma también el número de los hijos de Gershon según las casas de sus padres por sus familias. El nombre de Gershon significa exilio. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona se muda de una ciudad a otra, será un exiliado. Y por eso es que el nombre del hijo de Moshe, Gershom, significa también algo muy, muy parecido. Dice la Biblia que este personaje llamado Gershon era un hijo de Leví. Y eso es muy, muy interesante porque la tribu de Leví es la que más nos tiene que ayudar para mostrarnos cuál es la voluntad del Eterno. Vean lo que dice Bereshit capítulo 46, verso 11. Bereshit 46, 11. Dice la Biblia: los hijos de Leví, Gershon, Coat y Merari. Miren, una de las preguntas que más recibo en internet es que la gente se pregunta:
y quieres saber más acerca de las tribus de Leví, de la tribu de Leví. Pues bueno, algo que es básico para poder profundizar en las tribus de Leví, tenemos que conocer que existen de Leví 3 hijos. Y hoy tenemos que salir de aquí ya habiéndonos aprendido los nombres. ¿Sí me explico? ¿Cuáles son los hijos de Leví? Gershon, Coat y Merari. Y es bien importante aprendérnoslos porque ellos van a marcar lo que vendría a ser el servicio dentro del Beit HaMikdash o del Mishkan en su momento. Dice la Biblia que estos 3 personajes precisamente nacieron previo a que nuestro pueblo entrara a Mizraim, a Egipto. Y a su vez, Gershon, vean Éxodo 6:17 por favor, Shemot 6:17. En Shemot 6:17 dice la Biblia cuáles eran los nombres de los hijos de Gershon. Dice ahí, los hijos de Gershon, Libni y Simei o Shimei, por sus familias. Entonces, ahorita ya tenemos más o menos el árbol genealógico de la tribu de Leví definida. Está Leví con 3 hijos, Gershon, que es el que vamos a estudiar hoy, Coat y Merari. Y de Gershon tiene 2 hijos, Libni y Simei. ¿Cuál es el significado del nombre de Libni? El nombre de Libni significa blanco. Y el nombre de Shimi o Shimei significa renombrar. Y es muy importante conocer cuáles son los significados de los nombres, porque ustedes estarán de acuerdo que muchas veces la gente necesita conocer qué nombre le pondrán a sus hijos. Según la Biblia, en el conteo que se hizo a la tribu o a la familia de Gershon, vamos a verlo en Números capítulo 3, verso 22. Números 3, 22. Dice la Biblia: los contados de ellos, conforme a la cuenta de todos los varones de un mes arriba, los contados de ellos fueron 7,500. ¿Cuántos eran los hombres? Ahí contaron los mayores a un mes, que contenía la familia de Gershon, eran 7,500. Miren lo que dice el verso 23. Dice, las familias de Gershon acamparán a espaldas del tabernáculo al occidente. Esto es muy interesante porque el Eterno no es por casualidad cómo los asigna, en qué lugar ellos tendrían que estar acampando. Y dice el verso 24, y el jefe del linaje de los Gershonitas se llamaba Eliasaf, hijo de Lael. Eliasaf, hijo de Lael. ¿Qué significa el nombre de Eliasaf? Significa Hashem ha añadido. Miren qué bonito significado de este nombre. Eliasaf significa Hashem ha añadido. ¿Y cuál es el significado del nombre de Lael? Significa perteneciendo a Hashem. Imagínense ustedes tener un hijo o un nieto que se llamara precisamente Lael. ¿Qué significa Lael? Perteneciendo al Eterno. Entonces, cuando les pregunten, oye, ¿no sabes algún nombre bonito? Pues bueno, ya tienen ustedes nombres para poder compartirles a las personas. En el libro de Números, capítulo 3, verso 25, 3:25 dice la Biblia: a cargo de los hijos de Gershon en el tabernáculo, en el Mishkan de reunión, estarán el tabernáculo, la tienda y su cubierta, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, la cortina de la puerta del atrio que está junto al tabernáculo y junto al altar alrededor, asimismo sus cuerdas para todo su servicio. ¿Cuál era el trabajo de la tribu, o en este caso de la familia de Gershon, porque todos ellos pertenecían a la tribu de Leví? Ahí mismo lo aclara. Era el tabernáculo de reunión, ellos tenían que estar a cargo de él, juntamente con la tienda, la cubierta, la cortina, las cortinas del atrio, las cortinas de la puerta del atrio, y igualmente todos ellos estaban encargados de transportarla. Y es muy importante que conozcamos esto, porque ellos no se encargaban necesariamente de entrar al lugar santo a desarmarlo, sino el que lo desarmaban eran precisamente los Kohanim, los sacerdotes. O sea, estaba en el lugar, ¿se acuerdan ustedes cómo estaba dispuesto el santo templo o el tabernáculo? Dice la Biblia que tenía 2 lugares. Uno era el lugar santo y otro lo que le han dado a llamar lugar santísimo. En el lugar santísimo era un lugar que solamente una vez al año entraba el sacerdote ahí para ofrecer sacrificio.
¿Qué existía dentro del lugar santísimo? El arca. ¿Qué más? ¿Estaba el arca? No. La menorá estaba afuera porque la menorá estaba constantemente encendida. Estaba la vara. Estaban las tablas de la Torá. Sí, por supuesto, la presencia del Eterno. Y ahí falta algo importante. El maná, sí, también. Falta algo más. No. La cortina estaba dividiendo el lugar santo y el lugar santísimo. El arca, así es. La vara de Aarón. ¿Sí? Todo eso estaba dentro del santo templo. Entonces, ellos eran los encargados de transportarlo, de guardarlo y transportarlo. Pero para este efecto, la Biblia determina que no cualquiera de la familia de Gershon podría servir para eso. ¿Esto qué quiere decir? Imaginémonos que ahorita por cuanto somos la mayoría, nosotros tres como familia, está Hiram, Yoshiyahu y Mijael, que fuéramos de la familia de Gershon. A nosotros nos corresponde servir dentro del templo o dentro del tabernáculo. Sin embargo, para hacer un censo, sí sería contado Yoshiyahu, Hiram y yo, porque los tres somos mayores a un mes de edad. Pero para servir tanto en el tabernáculo como en el santo templo, solamente podrían servir los varones que eran mayores de 30 años y menores de 50. Vamos a ver Números 4:38, por favor. Números 4:38. Y dice en la Torá así: y los contados de los hijos de Gershon, por sus familias según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba, hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión, los contados de ellos por sus familias según sus casas de sus padres, fueron 2,630. Estos son los contados de las familias de los hijos de Gershon, todos los que ministran en el tabernáculo de reunión, de los cuales contaron Moshe y Aarón por mandato de Hashem. ¿Esto qué quiere decir? Dentro de esa familia que existían 7,500 varones, aquí no están contando a las mujeres, 7,500 varones, solamente podrían servir dentro del santo templo 2,630. ¿Esto qué quiere decir? Que 4,870 varones, o bien eran niños menores a 30 años, o jóvenes menores de 30 años, o bien mayores de 50. ¿Sí me explico? O sea, esto es un porcentaje realmente muy reducido comparativamente con el número total de varones. Hay más o menos una proporción de un 30%. De todos los varones que estaban, solamente un 30% podría servir. Esto no debemos de dejar de pensarlo, porque a final de cuentas son números que nos deberían de dejar de alguna u otra manera una enseñanza de cuántos varones en un lugar determinado aproximadamente sirven. ¿Sí me explico? Esto no lo pierdan de vista, porque en un futuro sin duda alguna va a ser importante. Ok, hasta aquí está muy claro. Vamos a volver a leer el verso 21 de Números 4:21. Además habló el Eterno a Moshe diciendo: toma el número de los hijos de Gershon, según las casas de sus padres por sus familias, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, los contarás, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. ¿Ya se dieron cuenta que solamente eran los de 30 a 50? ¿Qué más privilegio tenía la familia de Gershon? Bueno, pues ellos, por cuanto servían en el santo templo o en el tabernáculo. Cuando hablo acerca del tabernáculo, estoy hablando de ese lugar que era un lugar que el Eterno había designado que en tanto no entraran nuestro pueblo a la tierra prometida, iba a ser como un campamento el cual se desarmaba y se volvía a armar de acuerdo a cómo ellos iban avanzando en el desierto. Ahora bien, ellos, por cuanto servían, tenían derecho de comer de las ofrendas que el pueblo daba al Eterno. Y esto es muy muy importante, porque ya en el Brit Hadashah, ustedes recuerdan, cuando llega Rabbi Shaul, él dice: porque el obrero es digno de su salario, ¿se acuerdan? Esto es, el obrero era digno de mantenerse del trabajo que hacía.
Y esto es una alusión perfectamente a que los que trabajaban dentro del tabernáculo, para ellos era el alimentarse aún de las ofrendas que el pueblo le llevaba al Eterno. No lo olvidemos esto, porque es muy importante. Sigamos avanzando con esta familia de Leví, en particular el hijo llamado Gershon. Capítulo 10, verso 17 del mismo libro de Números, 10-17. Dice la Biblia: después que estaban ya desarmado el tabernáculo, se movieron los hijos de Gershon y los hijos de Merari que lo llevaban. Otra vez, Bamidbar 10-17, Números. Ahí observen cómo dice la Biblia que ya que estaba desarmado, ellos no entraban en contacto cuando estaba armado el Mishkan, sino ellos entraban en contacto una vez que estaba desarmado. Dice, después de que ya estaba desarmado el tabernáculo, se movieron los hijos de Gershon y los hijos de Merari que lo llevaban. Entonces ellos se encargaban de guardarlo y de transportarlo. ¿Qué más hacían o qué más privilegios tenían? Ya en el libro de Josué, ¿sí sabían ustedes que bien el libro de Josué le podrían llamar el libro de Jesús? ¿Por qué? Porque es el mismo nombre. Realmente es una buena pregunta, porque en el del Tanaj sí traducen el nombre de Mashiach, Yoshua, como Josué, y en el Brit Hadashah, obviamente por cuanto viene del griego, lo traducen como Jesús, Jesus. Sin embargo, estamos hablando del mismo nombre: Josué, Jesús, Jesus del griego, Jesus del inglés. ¿Sí estamos de acuerdo? Y Yeshua del arameo y Yoshua del hebreo. Todos estos nombres es exactamente lo mismo: Jesús, Jesus, Yoshua, Josué. Estamos hablando de los mismos, del mismo nombre. Entonces, este libro de Josué en realidad es el mismo nombre de nuestro amado Mashiach. Ahora, miren que esto es bien interesante. ¿Por qué escoge el Eterno a Yoshua para meter al pueblo a la tierra prometida? Porque Josué como tal, Yoshua, es una figura, es un tipo de Mashiach. ¿Estamos de acuerdo? Cuando Yoshua lo que hace, Josué, es que antes de que muriera Moshe, él lo encarga a que metiera o introdujera al pueblo precisamente a la tierra prometida. Entonces Josué lo que hace es que toma al pueblo y se erige como un salvador del pueblo, por cuanto lo introduce a buena tierra. Entonces, si ustedes quisieran saber un poco más acerca de Mashiach, es bueno estudiar la vida de Yeshua, porque es una figura o es un tipo de. ¿Sí estamos de acuerdo? Si ustedes quisieran saber acerca de la vida de Mashiach, podríamos estudiar, por ejemplo, al Cohen Gadol, porque Yeshua también se erigió como el sumo sacerdote. Entonces, tanto el Cohen Gadol como Moshe, que también fue una figura, un tipo de Mashiach, como Yoshua fue un tipo de Mashiach, como el mismo Aarón también fue una figura, y su hijo primogénito de Aarón también fue otra figura de Mashiach. Entonces, todos esos personajes en realidad nos enseñarían acerca del trabajo y de la obra que Mashiach vino a hacer con nosotros. En Josué capítulo 21, verso 6, dice la Biblia, Josué 21:6, dice la Biblia: los hijos de Gershon obtuvieron por suerte de las familias de la tribu de Isahar, y de la tribu de Asher, y de la tribu de Neftalí, y de la media tribu de Manashe en Basán. ¿Cuántas ciudades? 13 ciudades. Cuando entran y toman precisamente para ellos las ciudades, dicen que a ellos les asignaron 13 ciudades para que toda su familia, la familia de Gershon, fuera y morara precisamente en estas 13 ciudades. Haciendo un resumen, Leví tuvo 3 hijos. ¿Cuáles son los nombres de los 3 hijos? Gershon, Coat y Merari. Y Gershon a su vez tuvo 2 hijos. ¿Se acuerdan ustedes los nombres de los hijos? Libni y Shimei. Y por último, dice la Biblia que el trabajo de ellos era precisamente
guardar y trasladar lo que estaba dentro del Beit HaMikdash. Ahora, es muy muy interesante que la gente que empezaba a servir para el Eterno, comenzaba a servir a la edad de los 30 años. Es muy muy importante esto. Esto no nada más fue para la familia de Gershon, según lo cuenta la Biblia, como lo acabamos de leer, sino también para los hijos, o para la familia de Coat, que era un hermano de Gershon. Toda su familia, dice en Números 4.2, apúntenlo nada más por favor, Números 4.2, dice la Biblia: toman la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví por sus familias, según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50. Igualmente sucede con los hijos de Merari, Números 4.29. Números 4.29. Contarás a los hijos de Merari por sus familias, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de 50 años, contarás. Entonces, a la tribu de Leví, para poder servirle al Eterno, tenían que tener la característica de que eran de 30 a 50 años. Ahora, cuando establece esto la Biblia, nos damos cuenta que esta es una edad muy muy importante. Y esto inmediatamente me viene a la mente lo que es el ministerio de Mashiach. ¿A los cuántos años comenzó a servir Mashiach? Lucas capítulo 3, verso 23. Lucas 3:23. Dice la Biblia en Lucas: Yoshua mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de Yosef, hijo de Elí. Hasta este momento, mucho se ha especulado al respecto de lo que sucedió en los años previos a cuando Yeshua comenzó su ministerio. Y les he platicado en otras ocasiones que existieron por ahí evangelios apócrifos, gnósticos, que hablan acerca de una supuesta niñez de Yeshua. Y realmente cuando yo leí el evangelio de Tomás, hay un evento, por ejemplo, tan terrible como está supuestamente Mashiach de niño con su rabino, y empiezan a discutir y le gana Yeshua al rabino a discutir, y de repente lo pone en ridículo delante de la clase, y el rabino se pone a llorar porque supuestamente ese niño era un niño completamente maleducado y malcriado porque no sabía respetar a sus adultos. No nada más eso, ahí también se ve cómo es que asesina literalmente a una persona con sus supuestos poderes. De ahí, de este evangelio, es donde sacan la película que cuando tomó un poquito de tierra, de barro, y hizo un pajarito. ¿Se acuerdan ustedes? Por ahí han visto alguna película que también habla acerca, lo toman precisamente de este evangelio apócrifo de Tomás. Entonces, la Biblia es muy clara. La Biblia, previo al ministerio de Mashiach, solamente se habla muy poco. Pero es interesante conocer que a la edad de los 30 años servían en la tribu de Leví, y según lo que es el Tratado de los Padres, es un libro que deberíamos todos de tener, el Pirkei Avot. En este Tratado de los Padres dice: el hombre a los 30 años alcanza la plenitud de su vigor. Esto es lo que dice al respecto el Pirkei Avot. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Se acuerdan ustedes previo al ministerio de Mashiach? Solamente habla acerca de la anunciación de su nacimiento, Lucas 2:7. Después habla acerca de que cómo es que a Yeshua lo circuncidaron. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Cómo es que a los cuántos días circuncidan a un niño? A los 8 días. Lucas 2:21. Después van y lo presentan al Santo Templo, Lucas 2:22. Y posteriormente sube, ya teniendo la edad de 12 años, a celebrar la fiesta de Pesaj, en Lucas 2:42. ¿Cuántos eventos vamos? Su nacimiento, su circuncisión, su presentación y la visita a Jerusalén para celebrar la fiesta de Pesaj. Y por último, antes de comenzar su ministerio, la Biblia narra cómo es que Yeshua baja a la tevilá, al mikvé, hace su tevilá, su inmersión. Y después de que se sumerge, es como Yeshua comienza precisamente su ministerio. ¿A los cuántos años?
a los 30 años. Entonces, si quisiéramos tener una respuesta más o menos aceptable, que de repente le preguntaran a cualquiera de ustedes, ¿por qué la Biblia no habla nada acerca de Yeshua cuando era niño ni cuando era joven? Porque no hay nada trascendental que resaltar, porque su servicio a Hashem comenzaría al igual que la tribu de Leví a los 30 años. ¿Sí estamos de acuerdo? Al igual que la tribu de Leví a los 30 años. Ahora bien, en el hebreo 30 años es la palabra Sheloshim Shana. Sheloshim Shana, 30 años. Es una edad, yo creo, que marca la vida de las personas. Sheloshim Shana, Sheloshim 30, Shana, años. Sheloshim Shana. Porque la vida de las personas, o en el caso de las mujeres, los marca la edad de los 15 años. Después, en el caso de los varones y de las mujeres también, la edad de los 18, porque de acuerdo al gobierno, ya son mayores de edad. En Estados Unidos, por ejemplo, alcanzan su mayoría de edad a los 21 años. Sin embargo, no hay edad que haga tanto el parteaguas como la edad de los 30 años. ¿Por qué? Porque según la psicología, a la edad de los 30 años, el hombre o la mujer alcanza su madurez mental y psicológica. No nada más eso, la edad de los 30 años es la cúspide física del hombre. La edad de los 30 años. Y dicen que un hombre, una vez que alcanza la edad de los 30 años, empieza a declinar totalmente físicamente. Por eso es que los médicos dicen, un varón tiene que empezar a visitar al médico a partir de los 30 años, porque ahí empieza su declinamiento físico. Y el hombre ya no le es tan sencillo nada más agacharse como lo hacía cuando estaba joven, ¿verdad? Y así, conforme transcurren los años, pues empezamos a decaer físicamente. Entonces, por eso es que la edad de los 30 años es la cúspide precisamente de un hombre. Ahora bien, aquí es muy interesante considerar esto de lo que serían los Sheloshim Shana, los 30 años. Ustedes saben que los 30, o más bien los números a lo largo de la Biblia tienen un significado. Que el número 7, que el número 6. ¿Sí me explico? Hay para cada número, en algunos de los casos, un significado. Ahora, los 30 años, cuando yo me puse a estudiar Sheloshim Shana en la Torah y en el Brit Hadashah, me llevé la sorpresa de mi vida. Y una vez más me gocé en el Eterno. ¿Por qué? Porque fíjense que, yo no sé si ustedes sepan, pero Jesús el Mesías, desde una perspectiva hebrea, a lo que vendría a ser al Mesías, se le conoce desde dos frentes. ¿Qué quiere decir esto? Desde una perspectiva judía, se habla de un Mesías, hijo de José, y de un Mesías, hijo de David. En el hebreo, Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. ¿Por qué se habla acerca de un Mesías ben David y de un Mesías ben Yosef? Desde una perspectiva hebrea. No estoy hablando desde una perspectiva cristiana, sino de una perspectiva hebrea. ¿Por qué se le asemeja a Yeshua con David y con Yosef? Bueno, se habla de David como un tipo de Mesías, porque precisamente así como David reinó, nuestro Mesías reinará. Nos librará de nuestros enemigos, igual que lo hará nuestro mismísimo Mesías. Reinará y pondrá su gobierno para gobernar precisamente a su pueblo e implantará la paz. ¿Durante cuánto tiempo? Reinará en este mundo durante 1000 años. Lo que en el cristianismo le han dado por llamar el milenio, y lo que bien podría llamarse el gran Shabbat. Porque se hablan de 6000 años en los cuales la humanidad vivirá, y un periodo de 1000 años los cuales serán gobernados enteramente por Yeshua. Ahora, nada más como reflexión, ¿en qué año vivimos? 5763. ¿Cuántos años harían falta para los 6000?
Se los dejo para que lo mediten. Pero ¿por qué también se le asemeja a Mashiach ben Yosef? Porque al igual que José, ¿se acuerdan ustedes quién fue José? El hijo de Jacob. A este varón llamado Josué, ¿se acuerdan ustedes? Él fue menospreciado por sus hermanos. ¿Qué dice la Biblia de Yeshua? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, igual que Yosef. ¿Qué más? Era amado por su padre, al igual que Yosef, igual Yeshua. ¿Qué más? Dice la Biblia que él fue apresado y fue dictado sentencia por una autoridad que no fue judía. ¿Se acuerdan ustedes? Sino fue por una autoridad gentil. ¿Qué pasó también? Una vez que él venía a sufrir, resultó en lo contrario, a darle vida a su mismo pueblo, porque después de haberlo hecho sufrir de la manera en cómo lo hicieron, llegan ellos a Egipto, y ahora Yosef ya estaba en eminencia, y ya tenía toda la posibilidad de poder dar salvación a su pueblo. Entonces, ¿por qué Mashiach ben David? Porque es el Mesías reinante. ¿Por qué Mashiach ben Yosef? Porque es el Mesías sufriente. Ahora, cuando estudiamos el Sheloshim Shana, los 30 años en la Escritura, es ahí cuando me llevé la sorpresa, y una vez me pude deleitar en el Eterno, porque hay pocas alusiones a los 30 años. Por ejemplo, hablan 630 años vivió X persona, 930 años vivió otro, y 130 y demás años que viven las personas. Sin embargo, muy claramente la Biblia dice que Mashiach comienza su ministerio a los 30. ¿A los cuántos años comenzó a reinar Yosef? ¿Y a los cuántos años comenzó a reinar David? Vamos a verlo. Bereshit, capítulo 41, verso 46. Génesis 41, 46. Bereshit, Génesis 41, 46. Y fíjense bien cómo dice la Biblia, Era Yosef, ¿qué dice? De edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo montones. Miren que este versículo le está antecediendo los versículos en los cuales Yosef, miren, verso 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios, el Ruach de Elohim? Y dijo Faraón a Yosef: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¿Eso les suena parecido? ¿Lo hayan parecido con la realidad? ¿Y a los cuántos años entonces asciende al trono Yosef? 30 años. Al igual que Yeshua a Mashiach. ¿Qué sucede con David? David Amelech. Segunda de Samuel 5:4. Segunda de Samuel, Obed Shmuel 5:4. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar. ¿Y cuántos años reinó? 40 años. Entonces, ¿a los cuántos años comenzó a reinar David Amelech? A los 30. Ahora, no hay coincidencia, mis hermanos, no hay coincidencia. O sea, ¿Yeshua no es Mashiach? Mucha gente dice que no. Pero estas coincidencias, o mejor dicho, que el Eterno se haya detenido en este tipo de detalles, expresarlos bíblicamente, digo, de ninguna manera son solamente eventos
separados, sino son lo que nos demuestra que precisamente Yeshua, además de todas las profecías que se cumplieron en él es verdaderamente el Mesías esperado de Israel. ¿Por qué el judaísmo no lo entiende? Porque el judaísmo está hablando de un Mashiach que está como sufriente, pero también como reinante. Yeshua, cuando vino hace cerca de 2000 años, vino como un Mesías sufriente, pero vendrá ahora como un Mesías reinante. Y es entonces cuando comprenderemos precisamente que Yeshua es verdaderamente ese Mesías esperado. Hay una frase que decimos en Yom Kippur o en varias de las fiestas y dice: Leshana ba Yerushalayim et Mashiach. El próximo año nos veremos en Jerusalén con el Mesías. Y yo les digo: Leshana ba Yerushalayim et Mashiach. El próximo año nos veremos en Jerusalén con el Mesías. Amén. Vamos a orar. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Alejem.